Bueno, damos entonces inicio a nuestro microcomponente de teoría general del proceso. Vamos, como habíamos quedado la clase pasada, a dar inicio al microcomponente de teoría general del proceso. Es importante entonces ubicarnos, habíamos hecho el preámbulo, pero se inicia, teoría general del proceso inicia el área, los microcomponentes del área de derecho procesal. Decíamos el derecho procesal, el área de derecho procesal está conformada por 4 microcomponentes o asignaturas, que son teoría general del proceso, procesal civil general, procesal civil especial y probatoria, o teoría de la prueba. De manera que tenemos ese derrotero a seguir y ustedes comienzan pues con este microcomponente, el cual es importante lo tengan en cuenta para que vayan recopilando la información y al final, cuando se tengan que enfrentar a su preparatorio de procesal, pues van o ya tienen por lo menos recorrido el documento o los documentos. Acuérdense que la parte sustancial va de la mano de la parte procesal, no se pueden deslindar. Entonces, siempre encontraremos que lo sustancial va con lo procesal, es la única manera. Y se los digo porque entonces tienen que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con privado o con civil en cuanto a las materias sustanciales. Que básicamente, ¿cuáles son? Básicamente son civil general y personas. En otros se asocia con ella introducción al derecho. Bienes, obligaciones, contratos, sucesiones y bueno, el régimen de familia. Y ese es todo el núcleo sustancial que lo tenemos que asociar con el procesal para llevar a cabo con éxito en lo que pretendemos. Vimos que hoy disponíamos de la guía de cátedra en cuanto al contenido. Entonces ahí encuentran ustedes en pantalla, estos son los 9 capítulos que nosotros vamos a ver. Primero, ¿qué es la evolución histórica de los sistemas procesales? Allí nos dedicaremos a mirar todos esos elementos históricos que son trascendentales para entender por qué en Colombia tenemos esas instituciones procesales. Y todas han nacido de un ejercicio que ha hecho Colombia de traer o recopilar normas e incorporarlas a nuestro quehacer jurídico, vía código, vía, empezando constitución, si queremos un poquito más allá, vía tratados internacionales, constitución, la norma sustancial en el código, ejemplo, civil, y la norma procesal que ya es particular. Hoy en día vigente, seguimos en el ramo civil, Código General del Proceso. Entonces ahí vamos a mirar con cuidado todas esas instituciones que son las que han orientado a los legisladores o al legislador en Colombia para tener las instituciones que hoy tenemos. De ahí que ese aspecto histórico es supremamente importante porque ahí uno encuentra y entiende el porqué de las instituciones que hoy tenemos. Y siendo sinceros, todas esas instituciones son originadas en otros contextos. Cuando hablo de contextos me refiero a otros países, a otros continentes. Y nosotros lo que hemos hecho es tratar de acoplarlas aquí a nuestro sistema, pero de innovar, de tener un quehacer propio en materia jurídica en Colombia, no es así, eso no es verdad. Hemos incorporado, y ahí se van a dar cuenta ustedes de muchas de las instituciones que nos han llegado, por dónde nos han llegado y por qué nos han llegado, de experiencias vividas en otros confines, en otros países. Pasamos después al capítulo segundo, que son las fuentes del derecho procesal. Fuentes, ¿qué quiere decir fuente?
y allí pues profundizaremos. Aquí solo vamos pues, a hablar del contenido para hacer un ejercicio de guía de cátedra. La guía es un norte, el que vamos a seguir, es el que en la primera sesión les dije deben corroborarlo con todos sus docentes y es muy importante porque ustedes tienen que ir haciendo el checklist de estos capítulos. Por ejemplo, conmigo, ustedes tienen que ver conmigo estos 9 capítulos. Porque si ustedes no ven esos 9 capítulos conmigo, resulta que este es el contenido dispuesto en la universidad y lo que haga falta es responsabilidad de ustedes. Por eso es que se mencionaba, y allí lo mencionaba yo, es un derecho que ustedes tienen y lo tienen que exigir, tienen que ir mirando y decir, listo, esto es lo que vamos a ver en teoría general del proceso. Bueno, tenemos ahí los 9 capítulos. Las fuentes. Las fuentes es donde nosotros vamos a conseguir, por decirlo de esa manera, los elementos de juicio para poder argumentar. Entonces nos vamos a nutrir de las fuentes del derecho y esas nos sirven para nuestros argumentos sin importar en la clase o la postura que tengamos nosotros dentro del proceso. Me refiero extremo demandante, extremo demandado, juez, ministerio público, sin importar eso, todos necesitamos ir a brevar, ir a nutrirnos de las fuentes. Y si las sabemos manejar, pues ahí tenemos gran parte de nuestra argumentación. Aquí lo van mirando en contextos, lo repito, lo vamos a repetir todo el tiempo. El derecho es un todo, el derecho es un todo que usted no puede desligar. Por eso, pues si sabe y conoce las fuentes, usted puede llenarse de motivos jurídicos para hacer una buena argumentación en derecho, una argumentación jurídica de una persona que sabe de derecho. Y tercero, indudablemente, los principios del derecho procesal. Miren que son principios del derecho procesal, que son los que me interesan aquí para nuestro microcomponente. Ustedes han visto muchos principios, la principialística es básica, es más, es una fuente del derecho, pero apenas una sola. Pero se nutre de allí, orienta el derecho procesal. Ustedes han visto principialística en muchos microcomponentes y la seguirán viendo. Por ejemplo, de carácter constitucional, por ejemplo, de carácter laboral, de carácter penal, de carácter contencioso administrativo. Este tercer capítulo nos orienta a los principios del derecho procesal, cuáles lo rigen, y por eso nos vamos a dedicar a mirar esos que rige el derecho procesal, que es lo que a ustedes les interesa para poder entender pues, las instituciones de una teoría general del proceso. El cuarto capítulo, jurisdicción. La jurisdicción en un carácter general. Acuérdense, ustedes nunca pueden perder el norte que estamos en teoría general del proceso. Entonces aquí van a encontrar elementos de juicio para todas las ramas del derecho, porque es una teoría general del proceso judicial, o sea, en el fondo para cualquier proceso judicial, y nos orienta. Pues la jurisdicción, allá, entonces nos dedicaremos a analizar esa institución procesal que viene de dos palabras, jurisdictio, juris derecho, dicto decir, quien dice el derecho y todo su contexto. El quinto capítulo es el de competencia, que es o viene o proviene o nace de la jurisdicción, porque la competencia es la medida en que se distribuye la jurisdicción. Y entonces vamos a ver también todo ese contexto, hay unos factores que la orientan y el legislador entonces en Colombia lo ha definido y por eso se dice, usted señor juez es competente para conocer de este asunto. Pero de una vez, y se van acostumbrando, lo primero que ustedes tienen que barrer siempre es la jurisdicción. Entonces se ubican primero en la jurisdicción y una vez se ubiquen en la jurisdicción y la tengan perfectamente definida, entonces dan el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? La competencia, definir la competencia. Ese es un asunto que nos concierne a nosotros los abogados. Nosotros tenemos que saber de todo el esquema de jurisdicción y tenemos que saber de terminar la competencia, porque nosotros tenemos que llegar al juez natural. El artículo 29 de la Constitución, y lo veremos, dispone que uno tiene que ir a un proceso judicial, pero siempre ante su juez natural, ante su juez
competente. Y aquí entonces tiene que ver con ese capítulo 5, la competencia de ese juez, porque si no la actuación estaría viciada. Después nos adentramos ya más al proceso judicial como tal y vemos todo lo que es el derecho de acción y de contradicción. Porque es un ejercicio que garantiza el actuar al interior de un proceso, respetando obviamente el principio de la garantía de la preexistencia de la norma, y el que acciona siempre va a tener un contendor, y a ese contendor siempre hay que garantizarle el derecho a la contradicción, y ese es un ejercicio que se hace permanentemente. Claro, nosotros vamos a un litigio, nosotros vamos a un proceso, ustedes van a un proceso, irán a un proceso, y siempre será una contienda, pero que es a nivel de nosotros los abogados que tenemos un conocimiento de la ciencia y le damos esa altura. Entonces siempre va a haber una acción, y siempre que se urge una acción, se deriva el derecho a la defensa o de contradicción. Y entonces ahí lo arropamos. El capítulo 7 nos habla de los sujetos procesales, o hablaremos de los sujetos procesales, que en el fondo, ¿qué es? Quienes pueden intervenir en un proceso. Porque hay que establecer la legitimación y hay que saber quiénes pueden actuar. No todo el mundo puede actuar en un proceso, porque si no sería incontrolable. Entonces hay leyes, hay determinaciones, hay códigos procesales, hay artículos que le dicen: usted es un sujeto procesal que puede actuar en este proceso. Y entonces usted tendrá la calidad de demandante o tendrá la calidad de demandado, pero se constituye ahí en uno de los sujetos procesales, las partes. Hay más, el juez, las partes, los terceros en materia civil. Hay que saberlo identificar, porque ustedes tienen que tener esa capacidad y esa competencia de decir: bueno, yo puedo iniciar un proceso de alimentos. ¿Quién puede en Colombia iniciar un proceso de alimentos? Aquí, como estamos en el aspecto general, pues nos vamos a mirar esos sujetos desde esa óptica. Después, ya en cada una de las ramas del derecho, ustedes se irán adentrando a determinar quién puede participar en un proceso laboral y por qué, quién puede participar en un proceso civil, porque en un proceso de familia, en un proceso comercial, en fin. Ahí la importancia de ese artículo 7. El proceso, capítulo 8. Grosso modo, vamos a ver el proceso, el derrotero de un proceso general en Colombia. Pero ustedes ven en el penso y ustedes ven ramas del derecho. Entonces tendrán que, con estos conocimientos, después irse a enfrentar a un proceso penal, a un proceso laboral, a un proceso contencioso administrativo, a un proceso civil. Aquí se establece la base de un proceso judicial, cómo está constituido desde nuestra Constitución, qué garantías tiene y cómo se maneja. Ya después, cuando vayan avanzando, ya les digo, van encontrando las especialidades y las características según la rama del derecho a la cual se enfrentan. Y por último, o como capítulo 9, el acto o los actos, la teoría de los actos procesales. Es orientándolos a eso mismo que acabamos de ver del capítulo 8. Porque la razón de ser, por ejemplo, de procesal civil general, que sería el microcomponente que le sigue a teoría general del proceso, es toda la teoría de los actos procesales. Aquí obviamente solo vamos a abordar ese aspecto general, porque es el abrebocas para ustedes el siguiente paso cuando ya lleguen a procesal civil general, pues abordarlos en particular, pero van a conocerlos. Aquí vamos a determinar cuáles son los grupos, los subgrupos, y con eso de una vez, reitero, se constituyen al abrebocas para lo que continúa para ustedes. En el capítulo primero, porque arrancamos entonces con ese, decíamos la evolución histórica y todo el esquema histórico de la evolución de los sistemas procesales. Mire que es un nombre muy genérico, sistemas procesales. Ahí vamos a un discurrir de la historia, desde la época más antigua hasta la más próxima. Por eso, en ese primer capítulo, que ya nos ubicamos,
va usted viendo la evolución. Esto no es nuevo para ustedes, en el sentido en que ya, por ejemplo, a nivel de bachillerato, vieron unos o unas asignaturas de historia universal, de historia de Colombia, que van permitiéndoles a ustedes conocer, y por eso todos las conocemos, de esa evolución. Empezamos con el proceso griego, porque vamos asociándolo con la historia. Pero aquí lo importante es que ustedes ya tienen ese conocimiento general de la historia, pero vamos a verlo desde el punto de vista jurídico. O sea, ¿qué fueron aportando? ¿Qué tenemos dentro de nuestro quehacer jurídico hoy nosotros de estas agrupaciones, de estos imperios que fueron gobernando el mundo y que a nosotros nos correspondió por razones históricas pues esa herencia? Porque nosotros no nos podemos negar que nuestra herencia está ligada a Grecia y Roma como el lazo más fuerte, en lo más antiguo, pasando por un tamiz de los españoles que tuvieron su cuarto de hora, y en su cuarto de hora pues fueron los que nos conquistaron, por eso se llama conquista, nos conquistaron y nos introdujeron dentro de esa conquista el tema jurídico. Y eso es lo que nosotros vamos a evaluar, porque yo sé que todos ustedes conocen ese régimen de la historia y lo que sucedió y cómo sucedió. Eso obviamente lo tenemos que tener en cuenta, pero vamos a enfatizar necesariamente en lo jurídico y vamos entonces a encontrar la razón de el nacimiento de muchas instituciones que hoy se manejan en Colombia. Entonces empieza uno a entender el por qué. Empezamos con el primer gran imperio de influencia grande para nosotros, que fue el proceso o los griegos, todo ese régimen griego. Ese régimen griego hace crisis y lo absorbe el romano, que es quizás el más trascendental e indudablemente el que jurídicamente más nos marcó. Por eso ustedes tienen un microcomponente, y yo creo que ya todos a estas alturas del partido lo vieron, que es derecho romano. ¿Por qué, si usted mira con cuidado en todas las facultades de derecho o en el más del 95% de las facultades del derecho, hay una asignatura que se llama derecho romano? Alguien podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no nos hablan del derecho ruso? ¿O por qué no nos hablan del derecho canadiense? No, el derecho romano dejó un trazo en todo Occidente que obviamente influyó, y de qué manera, en España, y a la vez se repite aquí en América. Por eso la importancia de esas instituciones del derecho romano, y es un microcomponente que cuando uno vuelve y lo revisa, dice, de razón, mire que aquí tenemos nosotros, o bueno, la Constitución del 91, el Código Civil, cuando se dispuso y cuando se creó, mire que respetaban, ejemplo, el régimen de propiedad tal como lo concebían los romanos. El manejo de los bienes, la clasificación de los bienes, el tema procesal sobre los bienes, y guardando las justas medidas, pues tenemos claro el por qué hay un régimen de propiedad privada en Colombia que se defiende, y lo defiende la Constitución, lo defiende el Código Civil, y eso tiene origen en el derecho romano. Los otros, a partir en ese primer capítulo, a partir de ahí empezamos a ver la injerencia que tuvieron otros conglomerados de personas que influyen y han creado también y se han tenido en cuenta por nuestros legisladores de sus avances jurídicos.
por eso encontramos el derecho germano ahí. Encontramos el proceso común romano canónico, que lo veremos, es una influencia entre nosotros enorme, porque ese fue el que más acogió todo el régimen español. Y como ese régimen nos lo impusieron aquí a la fuerza, pues ahí lo tenemos reflejado en nuestras instituciones. Se ha ido morigerando, ha ido modificándose, pero indudablemente en las primeras de cambio, la influencia de la religión católica en el tema jurídico es indudable y está demostrada, y ahí vamos a ver en todos esos eventos cómo fue marcándonos. El proceso del common law ya es el régimen anglosajón, del cual también hemos extraído algunas piezas y ya alguna mixtura ahí con el common law. De mayor influencia sabemos el tema de lo que se llamó proceso común o romano canónico, pero bueno, hay también aportes, digámoslo así, del común. Asimismo, del proceso liberal en el mejor sentido de la palabra, Revolución Francesa y sus aportes. El proceso de los regímenes socialistas, porque saben ustedes, conocen por la historia también que en contraprestación o en contradicción con el régimen o los regímenes capitalistas, pues surge el socialista y de ahí también extraemos y tenemos algunas instituciones. El proceso indígena colombiano, que hago yo un énfasis grande en él, porque resalto y cada vez que estudio y analizo más la situación, me causa curiosidad y por qué no decirlo me duele que no hubiésemos acopiado todo el origen desde la óptica jurídica de nuestros indígenas. Y no lo pudimos hacer porque nos lo cercenaron. Los españoles llegan, arrasan con todo y nos imponen el sistema de ellos, borrándonos o tratándonos de borrar nuestros indígenas que estaban antes de ellos y poblaban aquí nuestros territorios. Pero es muy interesante desde el punto de vista jurídico ese régimen indígena que regía Colombia y lo vamos a mirar con mucho cuidado. Ya les digo, me despierta gran curiosidad. Y otro hubiese sido el cantar si nosotros hubiésemos acogido todo ese régimen indígena y no el que nos trajeron a pedazos y de manera gota a gota de lo que fue el régimen de Europa para la época. Y dentro de este primer capítulo aterrizamos o terminamos con el proceso colombiano. O sea, ya lo que existe para nosotros, ya recopilamos, recogemos todos esos otros 8 y recogemos en el proceso colombiano y es lo que tenemos y es lo que nos rige y es lo que tenemos que mirar porque es la norma vigente y bueno, ahí tendremos que apreciar o a través de esos otros aportes qué es lo que quedó para Colombia y cómo está funcionando para Colombia. Una bibliografía básica para la teoría general del proceso. Esta es orientadora. De bibliografía podríamos hablar todos los que ustedes quieran. Yo simplemente he escogido, a propósito, de manera deliberada, estas 5 obras que son las que más los orientan. Todas son bienvenidas. Yo hoy con el régimen de las TICs y todos saben ustedes que es muy fácil desplegar cualquier información bibliográfica, biblioweb, lo que ustedes quieran. Esto es una simple sugerencia, porque les dije, no solo vamos, digamos que ya pasamos, por lo que hemos visto, ya pasamos lo que es la guía de cátedra, que es lo que nosotros vamos a ver, los capítulos a los cuales nos comprometemos. Esta bibliografía orienta perfectamente ese quehacer. Es totalmente libre. Alguien puede encontrar un texto, no sé, por ejemplo, de Ramón Antonio Peláez y decir, listo, bueno, mire, yo sé que él tiene también
primer tomo que habla de la teoría general del proceso y trabaja unas instituciones y así es, ya está bien. O un Ramiro Bejarano, o un Miguel Enrique Rojas, bueno, en fin. Pero como es un aspecto general del proceso y tiene mucho que ver en el énfasis histórico, por eso he escogido este. Con ese, con estos 5 textos, tienen ustedes para indagar, para mirar y encontrar lo que es mi pretensión, el porqué de esas instituciones procesales y por qué existen en Colombia, y ya después, cuando tengan mayores conocimientos, cómo ha sido su aplicación, su discurrir aquí en Colombia. Pero indudablemente hay que empezar por dónde vinieron, cómo nos llegaron, por qué las tenemos nosotros hoy en Colombia. Y hago ahí un nuevo énfasis en decir, y otra cosa es, después de que esas son las que tenemos, esas son las que han llegado, entrar a analizar cómo se incorporaron en Colombia y qué tratamiento tienen. Pero eso es posteriormente. Por ahora necesitamos saber ese aspecto, sobre todo histórico, de esas instituciones procesales, por qué no llegaron. Y entonces nosotros hablamos de una teoría general del proceso con base en eso. De tal manera que esta primera sesión la dejamos enfocada ahí. Les dije, y lo vamos a reiterar y siempre lo vamos a hacer así, ustedes cuentan con una doble vía de beneficio, y es una, que tienen mi conferencia, y dos, que tienen todo el contenido programático, pedagógico de las diapositivas, que ahí las tienen a su disposición. Entonces, siempre a través del representante del curso o algo, están en la libertad de grabar estas grabaciones. Como las presentamos por esa plataforma, pues ahí las tienen, y como comparto pantalla, pues es simplemente que vayan organizándose y vayan guardando la documentación, ya les digo, para que vayan y tengan la posibilidad a futuro de irla explorando, irla estudiando e ir profundizando en los temas a que haya lugar. De esta manera, entonces, dejamos esta primera sesión para que ustedes queden ubicados en el tema, y ya, entonces, capítulo primero, veremos la siguiente, ya comenzando por cada una de sus subdivisiones.